identificar al objeto. Solo sé una característica de él, que es dulce. No sé qué objeto es. Profesor, ¿por qué no sabe qué objeto es? Porque todavía no tengo su imagen global. Todavía no lo estoy percibiendo. Estoy en el punto inicial, lo estoy sintiendo. Y la sensación me informa de datos aislados. Es dulce, sentido del gusto. Es duro, sentido del tacto, pero no sé qué objeto es, porque todavía no me he reconstruido su imagen global. Todavía no lo estoy percibiendo, recién lo estoy sintiendo. Ahora, ¿cuándo pasamos a la percepción, profesor? Ya se habla de percepción cuando nosotros estos datos aislados, rojo, duro, dulce, frío, redondo, cuando estas distintas sensaciones empezamos a integrarlas, empezamos a interpretarlas y nos vamos reconstruyendo en nuestra mente la imagen completa del objeto. Cuando ya nos reconstruimos la imagen completa y decimos, es una manzana, bueno, cuando decimos es una manzana, ya eso es percepción. Profesor, ¿por qué usted ha identificado al objeto? ¿Por qué dice que es una manzana? Porque ya tengo su imagen global. ¿Cómo te reconstruiste la imagen global? Interpretando, asociando, integrando las distintas sensaciones que estaba obteniendo del objeto. A través de mis distintos sentidos, fui captando información aislada. Luego mi mente interpretó e integró todas esas sensaciones y pude percibir que era una manzana, o sea, me pude representar la imagen global. Concluyo. La sensación es a la percepción como las partes es al todo. La sensación es a la percepción como las partes es al todo. ¿Qué cosa es la percepción? Proceso por el cual se realiza la interpretación y la integración de las diversas sensaciones en imágenes globales de cosas o hechos. Cuando yo digo, es rojo, es duro, es dulce, es frío, marcas en el examen sensaciones. Pero cuando yo digo, es una manzana, es un libro, es un carro, marcas percepción, porque ya tienes la imagen global del objeto, ya lo puedes identificar. Ya eso es percepción. Un nivel superior de conocimiento. Si lo comparamos con la sensación. La percepción es un nivel superior de conocimiento porque ya puedo identificar al objeto. Ya le puedo dar un nombre. A ver, cuidado que puede ser pregunta fija para el primer examen, ¿eh? Ya sensación y percepción. A ver si se va entendiendo, por favor, alumnos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo pongo un objeto sobre tu lengua? Ya, yo pongo un objeto sobre tu lengua y tú me dices, profesor, es dulce. No, profesor, es dulce. Pregunto, ¿sensación o percepción? Sensación. Profe, siento que es dulce porque estoy captando una característica aislada a través de un sentido. El sentido del gusto. Siento que es dulce, punto. Sensación. Pero ahora, si tú dices, bueno, siento que es dulce, siento que es redondo, siento que es mentolado, siento que es duro. Y entonces digo, voy integrando todas esas sensaciones y me dices, profesor, voy interpretando todas esas sensaciones y me dices, profesor, es un hals, profesor, es un caramelo. ¿Sensación o percepción?
Cuando tú dices es un caramelo, ¿sensación o percepción? Percepción. Ya es percepción. ¿Por qué? Porque ya te has representado la imagen global del objeto. ¿Cómo te representaste la imagen global del objeto? Interpretando e integrando las distintas sensaciones que tenía de él. Concluyo, de la sensación pasamos a la percepción. De los datos aislados pasamos a una reconstrucción global del objeto. Así va el conocimiento, de lo más simple a lo más complejo. Primero sentimos y después percibimos. Muy bien, continuamos, por favor. Ya hemos diferenciado lo que es sensación de percepción. Alumnos, antes de continuar, ojo, yo no me imagino que el objeto es dulce. Yo no me imagino que el objeto es frío. Yo no recuerdo que el objeto es dulce. No, no. Se habla de sensación y de percepción cuando el objeto directamente entra en contacto con nuestros receptores. ¿Ya? Se siente y se percibe objetos materiales que directamente estimulan nuestros sentidos. Es el tipo de conocimiento más directo que tenemos de la realidad, la sensación y la percepción. Contacto directo del objeto con nuestros receptores. Bases biológicas de la sensación. Atención, alumnos. Bases biológicas de la sensación. Dejamos de lado un ratito la percepción. Y la sensación, alumnos, la sensación es un proceso psicofisiológico. La sensación está todavía muy ligada al organismo. Por eso vamos a hablar brevemente de sus bases biológicas. Mira, para que exista una sensación, primero tiene que haber un estímulo. No tiene que haber un estímulo. Ojo, el caramelo sobre la lengua. No tiene que haber un estímulo. ¿Cuál va a ser el estímulo? El caramelo. ¿Ya? Porque si no hay estímulo, bueno, no hay sensación. Estaría alucinando. ¿No? Estaría imaginando, pero no estaría sintiendo. Ahí está el caramelo. Punto 1. Ojo, para sentir que es dulce. A punto 1, el caramelo tiene que entrar en contacto con el receptor. No, lo pongo en mi lengua. No, punto 1, tiene que haber un órgano receptor. Es el primer elemento biológico de la sensación. ¿Cierto? Para sentir la dulzura del caramelo, punto 1, el caramelo tiene que entrar en contacto con la lengua. La lengua, que es el órgano receptor. Tenemos distintos órganos receptores. El ojo, la lengua, la piel, el oído, ¿no es cierto? Tenemos distintos órganos receptores. Aristóteles fue el primer pensador que habló de los 5 sentidos clásicos: visión, audición, gusto, tacto y olfato. Ya Aristóteles fue el primer pensador que mencionó estos 5 tipos de sentidos, los clásicos, pues. Visión, audición, gusto, tacto y olfato. Ahora, alumnos, hay maneras de clasificar a los receptores sensoriales. Por ejemplo, se habla de receptores a distancia. El ojo es un receptor a distancia. El oído es un receptor a distancia. Y se habla de receptores de contacto. La lengua es un receptor de contacto, ¿no? Para sentir el sabor de los objetos tienen que entrar en contacto con la lengua, con el receptor, para sentir su sabor.
La lengua es un receptor de contacto. El ojo es un receptor a distancia. Segundo elemento biológico de la sensación, alumno. Segundo elemento biológico. Mira, una vez que el caramelo entró en contacto con la lengua, el órgano receptor, mira, la lengua transforma el estímulo químico en impulso nervioso. La lengua transforma el estímulo físico en energía nerviosa y así la información viaja desde el receptor hasta el cerebro. Así la información viaja desde el receptor, desde la lengua, la información viaja hasta el cerebro como impulso nervioso. ¿Ya? A eso se le llama transducción. El receptor hace una transducción. Transforma el estímulo físico, el estímulo químico en energía nerviosa. Y así va viajando hasta el cerebro. Entonces, el lugar por donde viaja la energía nerviosa le llamamos vía de conducción. ¿Ya? El lugar por donde viaja esa energía nerviosa, desde la lengua hasta el cerebro, le llamamos vía de conducción. De manera técnica, son las vías aferentes del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Las vías aferentes del sistema nervioso periférico. Desde el receptor hasta el sistema nervioso. Desde el receptor hasta el cerebro. ¿Ya? Vías aferentes del sistema nervioso periférico. Vía de conducción. Y tercer elemento, alumno. Atención, pregunta fija. ¿Cuál es el tercer elemento biológico de la sensación? El centro procesador. ¿Quién es el centro procesador? El cerebro. El cerebro. Sintetizamos, por favor. Sintetizamos. Ponemos el caramelo en la... O sea, si no hay estímulo, no hay sensación. Tiene que haber el caramelo, pues, ¿no? Para sentir su dulzura, ¿no? Entonces, el caramelo lo ponemos encima de la lengua. ¿La lengua qué cosa es? Órgano receptor. Primer elemento biológico de la sensación, el órgano receptor. ¿Qué hace la lengua? Recepciona el estímulo y transforma ese estímulo químico en impulso nervioso. Y así viaja la información desde la lengua hasta el sistema nervioso central. ¿Por dónde viaja el impulso nervioso? Por las vías aferentes del sistema nervioso periférico. Le llamamos vía de conducción. Conduce la información desde la lengua hasta el cerebro. ¿Y cuál es el tercer elemento biológico de la sensación? El cerebro. El cerebro es la computadora, el centro procesador. La energía nerviosa llega hasta el cerebro, hasta ciertas áreas de la corteza cerebral. Y es el cerebro quien interpreta esa energía nerviosa y lo transforma en una sensación, en un fenómeno mental. El cerebro transforma esa energía nerviosa en dulce. El cerebro es el centro procesador, quien interpreta el estímulo y lo transforma en sensación. Entonces, sintetizamos, por favor. ¿Cuáles son las bases biológicas de la sensación? 3. El órgano receptor, la vía de conducción y el centro procesador. Alumno. Otra pregunta fija para el primer examen. En la corteza cerebral encontramos 4 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Ya? Solamente como un pequeño dato, para que tú por favor investigues. Mira,
El lóbulo occipital del cerebro, ya, el lóbulo occipital del cerebro es el centro procesador de las sensaciones visuales. Ya, el lóbulo occipital del cerebro es el centro procesador de las sensaciones visuales. El lóbulo temporal es el centro procesador de las sensaciones auditivas, los sonidos, donde se procesan este tipo de sensaciones en el lóbulo temporal. Profe, el lóbulo parietal es el centro procesador de las sensaciones cutáneas, sensaciones que provienen de la piel. Entonces, en el lóbulo parietal se procesan las sensaciones térmicas, frío y calor. En el lóbulo temporal se procesan las sensaciones táctiles, dureza, suavidad, blandura. Y también en el lóbulo parietal se procesan sensaciones de dolor, ya sensaciones que provienen de la piel. Lóbulo parietal. Muy bien, profesor, y el lóbulo frontal lo olvidamos. ¿Por qué, profesor? Porque el lóbulo frontal del cerebro no tiene que ver con funciones sensoriales. El lóbulo frontal del cerebro tiene que ver con funciones motoras. Es el área motora del cerebro, el lóbulo frontal. Entonces, lo dejamos de lado. Tipos de sensaciones. Tipos de sensaciones. Ojo, atención alumnos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Con toda confianza. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza. Si no, Todo claro, profesor. gracias. Entonces seguimos avanzando, por favor. Ya tenemos que llegar a las preguntas fijas. Ya, ahí está. Entonces, miren, alumnos. Tipos de sensaciones. Ya, tipos de sensaciones. Aristóteles mencionó 5 sentidos. Visión, audición, olfato, gusto y tacto. Pero luego se complementaron y se agregaron 5 sentidos más. Se agregaron 5 sentidos más. El sentido térmico, el sentido del dolor, dolorífico, el sentido del movimiento, kinestésico, el sentido visceral, senestésico, y el sentido del equilibrio, también llamado sentido de la orientación. Ya entonces, sumando, tenemos por lo menos 10 sentidos. Ya sumando, tenemos por lo menos 10 sentidos. ¿Ok? Entonces, mira, en el libro, esta información, ahí lo tenemos. Mira, en el libro, sensación, modalidad, estímulo, órgano sensorial, receptor, procesador central. No, mira, en el libro está todo con respecto a los que nosotros hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, yo voy a agarrar un ejemplo. Ya voy a agarrar un ejemplo. Profe, voy a poner acá, ¿ya? Porque este cuadrito está sintetizado para no marearnos, ¿ya? Para no marearnos. Mira, profe, ¿cómo puede venir la pregunta en el examen? La pregunta en el examen puede venir así. ¿Cuáles son los receptores para captarlo? Pregunta fija. Ojo, anota que se puede repetir. ¿Cuáles son los receptores para captar los colores? Entonces, profe, receptores para captar los colores. Sentido, visión. Receptor se encuentra en el ojo. ¿Cuáles son los receptores? Los conos y los bastones. Pues bien, los conos permiten captar colores y los bastones o bastoncillos permiten captar blanco y negro. Entonces, en la pregunta busco alternativas cono.
captar colores. ¿Cuáles son los receptores que nos permiten captar blanco y negro? Bueno, la respuesta sería los bastones. Ya los bastones permiten captar blanco y negro. Se dice. Y los conos, captar colores. Profesor, se le corta su audio a ratos. Ya se dice visión diurna. Ya, ahí está. Ahora sí. Otra pregunta fija. Otra pregunta fija que viene relacionada a los receptores. Mira, ¿cuáles son los receptores para captar el frío? ¿Cuáles son los receptores para captar el frío? Otra pregunta fija. Profesor, el frío es un sentido térmico. No, nos vamos al sentido térmico. ¿Ya? El sentido que permite captar frío y calor. ¿Dónde están los receptores del sentido térmico? En la piel. Ya, los receptores para el sentido térmico, para captar el frío y el calor, lo tenemos repartidos en toda la piel. Son células de Krauss y células de Ruffini. Las células de Krauss captan el frío y las células de Ruffini son los receptores para el calor. Profe, ¿cuál era la pregunta que vino en el examen? Receptores para captar el frío. Receptores para captar el frío. Bueno, los receptores para captar el frío son las células de Krauss. Y los receptores para captar el calor son las células de Ruffini. Entonces, alumnos, este cuadrito quiero que lo leas. Este cuadrito quiero que lo estudies. Ya, porque de acá puede venir una pregunta fija. ¿Ya? De acá puede venir una pregunta fija. Profe, un par de preguntas más. Muy bien. Un par de fijas más. ¿Ya? La sed, el hambre, el cansancio. ¿Qué tipo de sensaciones son? La respuesta es la sed, el hambre, el cansancio. Son sensaciones viscerales. Son sensaciones que provienen de mis órganos vitales. Son sensaciones que me informan del estado general de mi organismo. Esas sensaciones viscerales, esas sensaciones que me informan sobre el estado general de mi organismo, se llaman senestésicas. Entonces, otra pregunta fija: el hambre, la sed, la náusea, el cansancio. ¿Qué tipo de sensaciones son? Senestésicas, son sensaciones viscerales. Informan sobre el estado general del organismo. Profesor, el alumno me dice, profe, me siento con mucha vitalidad. Profe, estoy lleno, no tengo hambre, estoy saciado, me siento con mucha energía. Profe, me siento con mucha vitalidad, me siento con mucha energía, me siento con mucha fortaleza. Profe, me siento con mucha potencia, ojo, con mucha energía. ¿Qué tipo de sensación es? ¿Qué tipo de sensación es? Profe, me siento con mucha vitalidad, me siento con mucha energía, me siento con mucha fortaleza, con mucha potencia. ¿Qué tipo de sensación es? Kinestésico. Senestésico. Por favor, atención. El sentido senestésico me informa del estado general de mi organismo. Ojo, me siento cansado, me siento con hambre, eso es, me siento agotado. No, son sensaciones senestésicas, pero negativas. También hay sensaciones senestésicas positivas. Me siento con energía, me siento con potencia, me siento sano, me siento con vitalidad, me siento bien. Es una sensación senestésica, pero positiva. Me siento cansado, siento hambre, siento sed.
Siento poca vitalidad. ¿No es cierto? Es una sensación senestésica, pero negativa. Una está asociada a la salud y la otra no. Pero son sensaciones senestésicas. Informan sobre el estado general del organismo. Cuidado, porque la pregunta clásica es la sed, el hambre, la náusea. ¿Qué tipo de sensaciones son? Respuestas senestésicas. Pero si queremos cambiar un poquito la pregunta, podemos decir también la vitalidad, la energía, la fortaleza, ¿no? Me siento fuerte. ¿Qué tipo de sensación es senestésica? Pero positiva, relacionadas a la salud. Todo en mi organismo está funcionando bien. Por eso siento vitalidad, sensación senestésica. La última, cuidado. El sentido kinestésico es el sentido del movimiento. Los receptores están en nuestros músculos y el sentido kinestésico me informa de la posición y el movimiento que ejecutan las partes de mi cuerpo. Si estoy levantando la mano, si estoy caminando, si estoy moviendo la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué me permite el sentido kinestésico? La coordinación de mis movimientos. El sentido kinestésico me permite la coordinación de mis movimientos, ¿no? Para manejar bicicleta, ojo, para coordinar mis movimientos, sentido kinestésico. Pero para orientarme, sentido del equilibrio. Ya para manejar bicicleta intervienen fundamentalmente dos sentidos, se activan. El sentido kinestésico me permite coordinar mis movimientos, ¿no? Saber la posición que están teniendo las distintas partes de mi cuerpo, ¿no? La coordinación de los movimientos para manejar la bicicleta, sentido kinestésico. Pero lo que me permite mantener orientado derecha, izquierda, ¿no? Es el sentido del equilibrio. Me permite orientarme y manejar la bicicleta. Entonces acá se complementa el sentido kinestésico, coordinación de los movimientos, con el sentido del equilibrio, mantener la orientación. Obviamente, también acá interviene el sentido de la visión. El sentido de la visión. Al ejecutar distintas conductas, siempre varios sentidos participan y se complementan. Al ejecutar acciones, varios sentidos se activan y se complementan. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ya si más o menos se va entendiendo, continuamos. Ya a la par que avanzamos la teoría, yo ya te voy lanzando preguntas. A la par que voy explicando la teoría, yo ya te voy lanzando algunas preguntas fijas. Ya no son preguntas que me estoy inventando, sino preguntas que han venido en ciclos anteriores. Ya son preguntas que han venido realmente en exámenes pasados. Ya, por eso yo las recuerdo y las suelto. El hambre, la sed, la náusea. Respuesta, sensación senestésica. Ya es una respuesta clásica, una pregunta clásica. Ya. Listo, continuamos entonces. Ya si se va entendiendo, continuamos. Mira, la percepción. Ya, la profesor. De la sensación pasamos a la percepción. La sensación, queridos alumnos, la sensación es un fenómeno más psico, ¿no? Interviene mucho el organismo, ¿no? Interviene mucho el organismo. La sensación está conectada, ¿no? Al organismo.
es 50% psicológico y 50% biológico, ¿no? La sensación. Pero la percepción, ya la percepción es 20% biológico, porque siempre interviene lo biológico, y 80% psicológico. La percepción acá interviene más el aprendizaje. En la percepción interviene más la experiencia. Concluyo, la percepción es un fenómeno psicosocial. La percepción es un fenómeno psicosocial porque uno va aprendiendo cada vez a percibir mejor la realidad. Ya la percepción es una cuestión de interpretación de los estímulos para representarnos globalmente el objeto. Ya en la percepción interviene ya el factor social, interviene el aprendizaje, la experiencia. Agarramos a un niño, lo hincamos con una aguja. Ojo, el niño va a sentir dolor. No, allí no hay que interpretar nada. No, al niño le va a doler, siente que le duele, no porque lo estoy hincando con la aguja. La sensación es casi mecánica. Mientras que la percepción ya hay que interpretar los estímulos para podernos representar el objeto en su globalidad. Sintetizo, siento que es dulce, siento que es redondo, siento que es rojo, siento que es duro. Bueno, interpreto todas esas sensaciones, utilizo un poquito mi experiencia y me reconstruyo globalmente el objeto. Tiene que ser una manzana. Me represento mentalmente la imagen global. Es una manzana. Principios o leyes de la percepción. Principios o leyes de la percepción. Atención, por favor. Principios o leyes de la percepción. Ya aquí estamos teniendo como una ilusión, ¿no es cierto? Estamos teniendo como una ilusión. ¿Por qué, profesor? Porque aparentemente percibo un movimiento. Profesor, aparentemente percibo movimiento, pero el movimiento no es real, es una ilusión. Ya, porque ahí nada se está moviendo, profe, pero yo me da la impresión que se estuviera moviendo. Ojo, para que veas, la percepción ya es un fenómeno más complejo si lo comparamos con la sensación. La percepción es algo más psicológico. La percepción es algo más psicológico. Tenemos que interpretar los estímulos y eso ya implica experiencia y aprendizaje. Ahora sí, mira. Principios o leyes de la percepción. Ya, principios o leyes de la percepción. ¿Qué escuela psicológica? Otra pregunta fija. ¿Qué escuela psicológica centró su atención en el estudio de la percepción? ¿Qué escuela psicológica centró su atención en el estudio de la percepción? La respuesta es la Gestalt. Ya, la respuesta es la Gestalt, la llamada psicología de la forma o de la totalidad, corriente alemana, que tiene como fundador a Wertheimer. Ya, entonces, el psicoanálisis centra su atención en la sexualidad, en el inconsciente. El conductismo centra su atención en la conducta. La reflexología de Pavlov centra su atención en los reflejos condicionados. El humanismo de Maslow centra su atención en la autorrealización. Pero la Gestalt es la corriente psicológica alemana que centró su atención en el estudio de la percepción, ya que la percepción nos demuestra que el todo
es más importante que las partes. Percepción es el todo. Sensación, las partes. ¿Qué es más importante? Saber que es dulce, saber que es duro, saber que es redondo o saber que es un caramelo. Lo que más importante es la totalidad. ¿Quién formuló estos principios de la percepción? Figura y fondo, cierre o clausura, proximidad, semejanza, continuidad, constancia, pregnancia. Profe, ¿quién formuló estos interesantes principios o leyes de la percepción? Wertheimer. En el año de 1923, el fundador de la Gestalt describió estos importantes principios de la percepción. Entonces, mira, vamos a recordar algunos de estos principios. Ya vamos a recordar algunos de estos principios. Presta atención, alumno, porque quiero que se entienda bien, por favor. Ya quiero que se entienda bien esto. Acá entra incluso hasta aspecto filosófico. En la manera como el hombre conoce la realidad, ¿ya? Nuestra mente no es un espejo donde pasivamente la realidad se refleja. No, nuestra mente es una computadora donde se procesa la información proveniente de la realidad, se interpreta y se reconstruye. La realidad me lanza estímulos aislados, pero mi mente integra esos estímulos y percibe la realidad. Ya porque los estímulos mi mente los está interpretando, los está integrando. Y eso me permite percibir la realidad de manera global. A pesar que los datos que me llegan son datos aislados, pero yo proceso esa información, la organizo, la integro y me represento la realidad de manera global. Entonces, nuestra mente funciona no como un espejo. No somos entes pasivos. Nuestra mente funciona como una computadora donde la información es procesada e interpretada. Para que se comprenda esto, por favor, mira. Los estímulos del entorno llegan hasta nuestros sentidos. Los estímulos de la realidad llegan hasta nuestros sentidos. De allí, la información llega hasta nuestro cerebro. Pero, ¿qué ocurre? Si queremos nosotros poder conocer la realidad, punto 1, tengo que organizar toda esa información que es caótica, información que proviene de la realidad, porque la realidad no está organizada, pero mi mente tiene que organizarla utilizando leyes de la percepción. Los estímulos llegan en bruto a mi mente, pero están desorganizados. Todo es un caos. Así no voy a poder conocer la realidad. Tengo que utilizar una estrategia. Todos esos estímulos caóticos los tengo que en mi mente organizar, agrupar, clasificar. ¿Para qué, profesor? Para poderlos conocer. Para la organización de los estímulos que provienen de la realidad, ¿qué utilizamos? Para no saturarlos, pongo un ejemplo chiquito, por favor. Un importante principio de agrupamiento es el principio de la figura y el fondo. Un importante principio de agrupamiento es el principio de la figura y el fondo. Acá está la clásica. En toda percepción nosotros agrupamos así los estímulos provenientes de la realidad. En un primer plano le llamamos figura.
y un segundo plano le llamamos fondo. La figura es lo que ponemos en primer plano y captamos con nitidez. Y el fondo es lo que está en segundo plano. Lo captamos también, pero de manera imprecisa, ya que allí no centramos nuestra atención. Nuestra atención está centrada en la figura. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, ¿estamos de acuerdo? Estamos leyendo. Las letras que están de negro son la figura. Profe, y la hoja del libro, bueno, la hoja del libro que es de color blanco es el fondo. Yo estoy organizando así mi percepción. Mi figura son las letras, lo que estoy leyendo. Quiero entender el significado de lo que estoy leyendo. Entonces centro mi atención en las letras que están de negro. Profe, esa es la figura. Y el fondo es la hoja blanca en la que están escritas las letras. También veo la hoja blanca, pero de manera imprecisa porque es mi fondo. Pero siempre hay figura y fondo. El profesor está dictando clase. Atención, alumno, el profesor está dictando clase. Bueno, la voz del profesor es la figura. Yo lo pongo en primer plano y capto con nitidez lo que el profesor está diciendo. Los otros sonidos que provienen de mi casa, los otros sonidos que provienen de la calle. Profesor, los percibo, pero de manera imprecisa. ¿Por qué? Porque son el fondo. Yo a la voz del profesor le levanto el volumen en mi mente. ¿Qué significa que le levanto el volumen? La voz del profesor lo pongo como figura en primer plano. Los demás sonidos están conversando en mi casa, sonidos que provienen de la calle. Ojo, yo en mi mente y lo escucho de manera imprecisa. ¿Por qué? Porque lo coloco en el fondo. La figura es la voz del profesor y los otros sonidos son el fondo. Ojo, yo estoy agrupando así los estímulos provenientes de la realidad. Yo los estoy agrupando así, siempre en un primer plano figura y en un segundo plano. Ahora sí, vamos a revisar los distintos principios que existen. No te olvides. Si tú centras tu atención en lo que está de negro, es la figura. Y lo que está de blanco, tú lo pones como ves dos rostros. Pero por el contrario, tú puedes invertir y agrupar de otra manera los estímulos. Lo que está de blanco para ti es la figura. Sale en primer plano, como alto relieve. Lo que está de blanco es la figura. Y lo que está de negro tú lo agrupas como fondo. De tal manera que ahora lo que ves es una copa. Lo dinámico de la percepción. Ejemplo de la figura y el fondo. En toda percepción siempre existe un primer plano y un segundo plano, una figura y un fondo. Así agrupamos los estímulos que provienen de la realidad. Los organizamos así para poderlos percibir adecuadamente. Segundo principio de la proximidad. Segundo principio de la proximidad. Ojo, sintetizamos. Aquellos estímulos que están más próximos en nuestra mente los agrupamos. Es otro principio perceptivo que se basa en el agrupamiento. Se llama principio de la semejanza, principio de la proximidad. Los estímulos que están más próximos, los estímulos que están más cercanos, automáticamente, esta es una ley, nuestra mente los agrupa. Lo mismo ocurre, los estímulos que más se parecen, más semejantes, más parecidos, mi mente los agrupa. Los estímulos que son diferentes se dispersan.
pero los estímulos que más se parecen se agrupan. Se llama principio de la semejanza. Los estímulos que están más distantes se dispersan, pero los estímulos que están más cerca se agrupan. Se llama principio de la proximidad. Acá, ¿por qué vemos como una W? La Volkswagen. ¿Por qué vemos como una W? Ojo, vemos la W porque los estímulos que más se parecen se agrupan, ¿no? Estas bolitas se parecen en el tamaño y en el color. Por eso las he agrupado y veo como una W. ¿No? ¿Por qué las he agrupado a estas bolitas? Las he agrupado mientras que estas líneas son pares de líneas. El par 1, el par 2, el par 4, el par 5 de líneas. ¿Por qué se agrupan estos pares de líneas? Porque están próximos, ¿no? Y se forman par 1, el par 2, el par 3 de líneas. ¿Por qué se agrupan? Por su proximidad. Y así, por favor, alumnos, también tenemos el principio del cierre o clausura. Desde el cierre o clausura. Los estímulos que no están completos, dando la mejor figura. Siempre en mi percepción yo voy a buscar la mejor figura. Profe, el estímulo G, no está completa la letra G, pero es que mi mente no funciona como un espejo, donde se refleja la realidad tal cual es. De repente la realidad está fea y en mi mente la acomodo, utilizando mis principios perceptivos. La G no está completa, pero en mi mente ya la veo completa, por el principio del cierre o clausura. ¿No es cierto? Pero por el principio del cierre, por más que el estímulo sea feo, yo siempre lo voy a querer ver bonito. Y ahí intervienen mis principios de la percepción. Cualquier pregunta, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, hasta acá, con toda confianza. Ahí está, alumno, trabajando con el libro. Ahí está, principio de la figura y el fondo, la copa de Rubín, principio de la pregnancia, principio de la pregnancia, tendencia a percibir figuras como simples, armoniosas y en su mejor forma. Ya mira, principio de la pregnancia, siempre vamos a querer percibir las figuras en su mejor forma. Siempre vamos a querer percibir la figura en su mejor forma. El principio de la pregnancia es el principio más universal. Está presente siempre. Queremos percibir las figuras siempre en su mejor forma. Por ejemplo, acá, esto no es un círculo. No es un círculo exacto. Ya, pero lo veo como un círculo. Ya, lo veo yo como un círculo. Ya, estate un rato allí y tú lo vas a terminar. ¿Por qué? Porque siempre principio de la pregnancia. Siempre voy a buscar la mejor figura. Por más que no es un círculo, pero en mi mente termino viéndolo como un círculo. El profesor dice el círculo, y yo ya veo como un círculo, por el principio de la pregnancia. De la continuidad y de la constancia. Mira, el principio de la continuidad, por favor, alumnos, antes de pasar. El principio de la continuidad. Mira, la percepción sigue la secuencia. Nuestra percepción continúa la dirección
Acá es una onda. Ya, por más que se esté tapando una parte de eso, yo lo veo como una onda por la continuidad. No, acá estoy completando la onda, pero por la, no se cumple el principio del cierre y el principio de la continuidad. El cierre por la continuidad. No, la onda. Algo parecido ocurre acá. ¿Es cierto? Algo parecido no ocurre acá. No todos vemos, ¿no es cierto? Esta espiral, ¿no? Esta espiral. Todos vemos el espiral por la continuidad. Por la continuidad. Ya todos vemos el espiral. Pero ¿por qué vemos el espiral? Profe, el espiral acá lo vemos, se impone. Secuencia hace que yo vaya completando. Pero lo voy completando por la continuidad, la orientación, la secuencia. Todos vemos el espiral. Alteraciones de la percepción. Alteraciones de la percepción. Alumno, entonces, pregunta fija. Principios de la percepción. Pregunta fija. Ya, principios de la percepción. Nuestra mente, donde la realidad se refleja exactamente. Para conocer la realidad que es caótica, tengo que organizar. ¿Y cómo organizo los estímulos? Todos esos estímulos los organizo a través de tus principios perceptivos, a través de la figura y el fondo, la pregnancia, la proximidad, la semejanza, el cierre, la continuidad y la constancia. Hay constancia en la forma, hay constancia en el tamaño, hay constancia en el color. Uno de los principios más importantes es el principio de la constancia. Mi alumno se despide. Chao, profe. Bueno, el alumno se va retirando. Ojo, conforme el alumno se va retirando, no está más distante, yo debería verlo más chiquito, ¿no? Como que se estuviera reduciendo de tamaño. Eso me dice la física. Conforme se hace más distante, yo debería verlo más pequeño, pero en realidad, conforme el alumno se hace más distante, yo lo sigo viendo del mismo tamaño, gracias al principio de la constancia. No, yo lo sigo viendo más distante de mí, pero del mismo tamaño, gracias al principio de la constancia. El alumno lo veo con su camisa roja en la mañana. En la noche ha cambiado. ¿Es cierto? Estamos de noche y está el alumno con la camisa. Yo sigo viendo su camisa roja. No cambia de color porque han cambiado las condiciones del ambiente. Tanto en la mañana como en la noche sigo viendo su camisa roja por el principio de la constancia. Ya por el principio de la constancia. Obviamente, la noche hace que no pueda cambiar un poquito el tono del color, pero yo lo sigo viendo rojo. No me engañan. Principio de la constancia. No dejo que la realidad me engañe, porque si no, no la voy a poder conocer. Utilizo el principio de la constancia para que la realidad no me engañe, porque si no, no la voy a poder conocer. Nuestra mente no es un espejo, es una... Trastornos de la percepción. Trastornos de la percepción. Ya, por favor. Tenemos dos trastornos de la percepción. La ilusión
y la alucinación. La alucinación, alumnos, bueno, ¿no? ¿Qué cosas son las alucinaciones? Son falsas percepciones. Ya, primero estoy hablando de la alucinación. Son falsas percepciones. Se producen sin que haya estímulo. La alucinación es una falsa percepción que se produce sin que haya estímulo. Tenemos en la pantalla a Vincent Van Gogh. ¿No? Vincent Van Gogh, uno de los más importantes pintores de todos los tiempos. Se dice que sufría de esquizofrenia, ya que escuchaba voces. Por eso se cortó la oreja. No, él escuchaba voces, nadie le hablaba, no había estímulos y escuchaba las voces. Entonces Van Gogh alucinaba. Tenía alucinaciones auditivas, falsas percepciones. ¿Ya? Si no hay estímulo, no puede haber sensación. Pero acá no hay estímulo y hay percepción. Nadie me habla y escucho las voces. Estoy alucinando. También pueden haber alucinaciones visuales. El alcohólico crónico en los periodos de abstinencia le da los deliriums tremens, los diablos azules. Y el alcohólico en el hospital ve que animales comienzan a trepar por su cuerpo, ¿no? Que animales comienzan a subir por su cuerpo, hormigas, cucarachas, tarántulas. Él grita, no pelea, se revuelca en el piso, sáquenmelos, y él ve estos animales. Alucinaciones visuales. Ya, entonces, las alucinaciones que son falsas percepciones se producen sin que haya estímulo. Nadie me habla y escucho voces. Estoy alucinando. El alcohólico ve que animalitos caminan por su cuerpo, ve a los animales. Ojo, no existen esos animales, pero él los ve. Alucinaciones visuales. Ahora, alumno, cuidado. Cuando las alucinaciones son crónicas, o sea, se mantienen durante meses, años, ya sería un indicador de psicosis, como en el caso de Van Gogh. ¿No? Si él escuchaba las voces de manera ya crónica durante meses, años, podría ser esquizofrenia. Pero también podemos alucinar en forma pasajera por otras causas. Por el consumo de drogas se puede alucinar, pero son alucinaciones pasajeras. Por fiebre alta, una infección, fiebre alta, también podemos alucinar. Escuchas sonidos, escuchas música, ¿no es cierto? Pero solamente producto de la fiebre. Ya, entonces hay muchas causas que pueden provocar que alucinemos. Cuando las alucinaciones son crónicas, permanentes, se mantienen durante meses y años, ya serían alucinaciones asociadas a psicosis, a enfermedad mental. A veces hasta por cansancio y por no dormir podemos también alucinar. Solo por cansancio y somnolencia. Quédate 3 días sin dormir para que veas cómo comienzan a fallar tus sentidos y empiezas a alucinar. La ilusión, ¿ya? Ese movimiento aparente fue estudiado por Wertheimer. ¿Ya? Esa ilusión del movimiento aparente, ¿ya? Es una ilusión objetiva, estudiada por Wertheimer, fenómeno Phi y fenómeno estroboscópico. Cuando en un cartel publicitario, las lucecitas se prenden y se apagan. Las luces se prenden y nosotros vemos un movimiento, no vemos como una onda. Ya, las lucecitas solo se prenden y se apagan, pero nosotros vemos como un movimiento, ese movimiento aparente, esa ilusión óptica, le llama Wertheimer fenómeno Phi. Ha sido pregunta fija. Ha sido pregunta. ¿Qué es el fenómeno Phi? Una ilusión relacionada a movimiento aparente. ¿Movimiento aparente de qué? De imágenes luminosas.
Ejemplo del fenómeno Phi, los avisos publicitarios, ¿no? De luces. Se prende, se apagan los foquitos y nosotros vemos movimientos. Eso es el fenómeno Phi. Pregunta clásica. El fenómeno Phi, movimiento aparente de imágenes luminosas. Es una ilusión óptica. ¿Qué cosa es una ilusión? Es una percepción equivocada en la cual alteramos la una percepción real, pero percepción real, pero distorsionada. El paciente está viajando en el tren y en el tren el sonido del tren, ¿no? ¿No es cierto? El sonido del tren. Pero ese sonido del tren, él lo escucha, ¿no es cierto? Como que lo están insultando. Es el sonido del tren, ¿no? Y él escucha tonto, 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 ¿no? Y escucha como que estuvieran insultándolo. Eso es una ilusión, porque está distorsionando el estímulo. El estímulo es real, pero lo está distorsionando. La ilusión es una percepción equivocada, en la cual alteramos, distorsionamos la verdadera imagen del estímulo. Profe, el objeto es, el carro es de color rojo y yo lo veo de color naranja. El carro es de color rojo y yo lo veo de color naranja. Una ilusión. ¿Y por qué lo ves de color naranja? No, profe, los reflejos del sol, desde la posición en que yo estaba, lo veía de color naranja. Ojo, es rojo, no era por la posición, profe, y los reflejos del sol. Yo lo veía naranja. Estabas teniendo una ilusión, una percepción equivocada, distorsionada. Real, pero distorsionada, porque el carro es rojo. Yo lo veía naranja, era por la posición y los reflejos del sol. Estabas teniendo una ilusión. El profesor se puso cerca de la boca la tiza y el alumno vio la tiza del profesor como un cigarro. Ya le pareció que el profesor no había puesto un cigarro en la boca. No es un cigarro, es la tiza. Ah, tuvo una ilusión, una percepción equivocada, real pero equivocada. Lo vio como un cigarro, ya, lo percibió como un cigarro, no, pero era la tiza. Bueno, es que tuve una ilusión. Ya por momentos lo vi como un cigarro. Ilusión, percepción equivocada, distorsionada, real pero distorsionada. Mientras que la alucinación, falsa percepción, que se produce sin que haya estímulo. Yo vi que el profesor estaba fumando, oye, pero no había nada en su mano, oye, pero yo vi un cigarro, bueno, alucinaste, no tenía nada en su mano, pero yo vi el cigarro, estabas alucinando. Profe, yo pensaba que estaba fumando, pero no, era solamente la tiza, pero yo lo vi como un cigarro, tuve una ilusión. Por favor, ¿se capta la diferencia entre ilusión y alucinación, sí o no? ¿Se va entendiendo? Por favor, para pasar a la memoria. A ver si se ha entendido, a ver si se ha entendido. Me responden un minutito, por favor. Pregunta fija, mira. El paciente está en el hospital, el paciente está en el hospital y rechaza, no quiere tomar su sopa. Ya, el paciente no quiere tomar su sopa. El médico se acerca y le pregunta por qué no quiere tomar su sopa, tiene que alimentarse. Y el paciente dice, doctor, mire, en mi sopa me han echado lombrices, culebritas, en mi sopa le han echado lombrices, por eso es que no quiero, me están dando lombrices. Y cuando el médico ve la sopa, son fideos, ¿ya? Pero los fideos, el paciente los ve como lombrices. Pregunto, ¿ilusión o alucinación? Ilusión. Es una ilusión porque existe el estímulo, pero lo está distorsionando. Existe el estímulo, pero lo está distorsionando. Es una ilusión. Y entonces, cuidado.
en pacientes con enfermedades mentales se pueden presentar ilusiones como alucinaciones. Ya se pueden presentar ilusiones como alucinaciones. No creas que las alucinaciones son exclusivas de pacientes con enfermedades mentales. En estos pacientes también se pueden presentar ilusiones, ambos tipos de alteración. Ahora sí, mira, la memoria, ya, la memoria, atención, la memoria, ya, ahí está, ya, sintetizamos. ¿Qué es la memoria? Profesor, es otro proceso cognitivo. Es otro importante proceso cognitivo. Capacidad que tenemos para conservar y evocar mentalmente hechos pasados. Capacidad que tenemos para conservar y evocar mentalmente hechos pasados. Los psicólogos han creado una serie de modelos para explicarnos cómo funciona la memoria. Modelos para explicarnos la estructura y el funcionamiento de la memoria. Uno de esos modelos divide la memoria en tres procesos básicos. Ya divide la memoria en tres procesos básicos. La codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación. Primero codificamos la información, luego la almacenamos para luego recuperar. Entonces, alumnos, esta es, ¿no?, la terminología que ahora se utiliza. Codificación, almacenamiento y recuperación. Pero ¿cuál es la terminología tradicional que todavía seguimos nosotros manejando? Es captación y evocación. ¿Qué cosa es la captación? Profe, la captación es la codificación. ¿Qué cosa es la retención? La retención es el almacenamiento. ¿Y qué cosa es la evocación? La evocación es la recuperación. ¿Están muy de acuerdo? ¿No? Los tres procesos básicos de la memoria. Ojo, nosotros seguimos utilizando esta terminología: captación, retención y evocación. ¿Ya? Pero ahora se le da esta denominación. A la captación le llaman codificación, a la retención le llaman almacenamiento y a la evocación le llaman recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la recuperación, dentro de la evocación, tenemos el reconocimiento y la localización. Ya, dentro de la evocación, ¿qué tenemos? El reconocimiento y la localización. ¿Ya? Entonces, lo explico en 2 o 3 minutos. Ya lo explico en 2 o 3 minutitos, por favor. Codificación, captación, transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante. Profesor, yo no puedo escuchar, perdón, profesor, yo no puedo recordar la clase de psicología. Al momento del examen no pude recordar la clase de psicología porque cuando el profe dictó la clase yo no estuve presente. Al momento de la clase yo no estuve presente. Entonces, ¿cómo vas a recordar la clase si no la has codificado? Si no la has captado. La codificación es cuando tú estuviste en clase, escuchaste al profesor y transformaste los estímulos en una representación mental. No todo lo que el profesor estaba enseñando, tú lo transformaste en imágenes, en ideas. ¿Para qué transformé todo lo que el profesor estaba dictando en imágenes, en ideas? Ojo, para poderlo almacenar.
pero has tenido que escuchar la clase para poderla almacenar. El primer paso de la memoria es la codificación, o sea, la captación de la información, en este caso de la clase. En la captación o codificación, la atención, vas a poder codificar la clase. Si no estás atento, profe, estuve en la clase, está bien, pero no estuviste. Por eso es que no la has captado. Porque todo lo que está diciendo es, ojo, y lo profesional, en imagen, en ideas, en concepto. ¿Para qué? Para ponerlo. Punto 2, segundo proceso de la memoria, retención. ¿Qué cosa es la retención? El almacenamiento. Retención de los datos en la memoria para su utilización. Retención de los datos. Almacenamiento o retención. La organización se realiza mediante esquemas formando un conjunto de conocimientos. Una cosa es cómo proceso la información para codificarla, para captarla, y otra cosa es cómo organizo la información para almacenarla, para retenerla. Organizo la información en esquemas, formando un conjunto de... Profesor, Sí. disculpe. Hay partes en que no se puede escuchar porque se entrecorta su voz. Ya. Entonces, por favor, primero escuché la clase del profesor, estuve atento y la clase la he codificado, la he captado. Ahora, lo que buscamos es almacenar esa información, retenerla. ¿Estamos de acuerdo? Y para retener la información, la tengo que organizar en esquemas, formando un conjunto de conocimientos. Si no, no lo voy a poder almacenar, no lo voy a poder retener. Nos seguimos dando cuenta, profesor, que nuestra mente funciona como una computadora, que permanentemente estamos procesando y organizando la información. Pregunta fija, alumnos, pregunta fija. Lo opuesto al almacenamiento, lo opuesto a la retención es el olvido. Profesor, yo he escuchado la clase de psicología, la he codificado y quiero almacenar. Profe, esa clase quiero retenerla. Entonces, ojo, cuidado. Hay factores de olvido. Hay factores de olvido. Los principales factores de olvido que tienes tú que evitar son los siguientes. Uno, el desuso. Si esta clase que estás escuchando no la practicas, si esta clase que estás escuchando no la repasas, si esta clase que estás escuchando no la conversas con tus compañeros, ojo, por desuso la vas a olvidar. Profe, yo quiero almacenarla, yo quiero retenerla, entonces practica, repasa, conversa, discute sobre el tema para que veas cómo al usar la información la almacenas, porque si no la vas a olvidar. Por desuso se olvida la información. Profe, ¿qué cosa es la represión? La represión, esto es más psicológico. La chica, por ejemplo, que fue ultrajada, fue violada. Esa experiencia traumática, ella la olvida. ¿Por qué la olvida? Por represión. No quiere recordar.
¿Ya? Este es un olvido psicológico, como un mecanismo de defensa. También olvidamos muchas veces por represión. El profesor me llamó la atención. Qué roche. El profesor me llamó la atención en la clase. No recuerdo la clase. Ya no recuerdo, ojo, por cuestiones más emocionales. Ya es el olvido por represión. Asocia el estudio con cosas bonitas, con cosas agradables, con cosas simpáticas. Asocia el estudio con cosas agradables, positivas, con cosas provechosas, felices, para que no reprimas la información. También podemos olvidar por interferencias. Ojo, esto va a quedar como tarea. Hay interferencias retroactivas y proactivas. A veces también olvidamos por interferencias. Pongo un ejemplo chiquito. Estás estudiando historia del Perú, 2 horas. Luego te pones a estudiar historia universal inmediatamente. Acá puede haber interferencias porque el material es muy parecido. Estudias historia del Perú, terminas y inmediatamente estudias universal. Aquí puede haber interferencias. ¿Por qué? Porque los materiales son muy parecidos. Ya las interferencias también provocan olvido. Evita las interferencias. Y el tercer proceso de la memoria es la recuperación. Profe, ¿cómo le llamamos nosotros? A la recuperación le llamamos evocación. Evocar es recordar. Recordar es recuperar la información almacenada en nuestra mente. Recuperación es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en la memoria. En la evocación o recuperación incluimos el reconocimiento y la localización. Incluimos el reconocimiento y la localización. Atención, pregunta fija. Yo estoy recordando. Ya yo estoy recordando. La clase de psicología que he escuchado la semana pasada. Estoy recuperando esa información. ¿Ya? Porque estoy, ¿no es cierto?, estudiando. Me estoy preparando para el examen. Tengo preguntas, quiero responder. Estoy recuperando, evocando la clase de psicología que escuché la semana pasada. Pero un ratito, reconocimiento. Chao. Realmente estuve presente en esa clase. Ojo, tengo que reconocer que lo que trato de recordar son cosas que realmente he vivido. No, ojo, estoy recordando la clase, claro, estoy reconociendo esa clase la semana pasada. Tengo que identificar que realmente lo que estoy recordando yo lo he vivido. Así que esté fantasía. Se llaman para mí. Tengo que reconocer, identificar que yo he vivido la experiencia que ahora estoy recordando. Y finalmente, si queremos hacer más precisa la evocación, queremos hacer más precisa la recuperación, localízalo. ¿Dónde y cuándo ocurrió? La semana pasada. No, localiza en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde y cuándo ocurrió lo que ahora estoy evocando? Lo identifico y después lo localizo. Eso es importante. Tipos de memoria. Atención, tipos de memoria. Últimos datos. Tipos de memoria. Tenemos memoria sensorial. Tenemos memoria a corto plazo y tenemos memoria a largo plazo. Ya, por favor, pregunta fija. Tipos de memoria. La memoria sensorial registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. La memoria sensorial permite retener la información captada a través de nuestros sentidos durante un segundo. La memoria sensorial permite retener la información durante un segundo. Es como un eco que queda
del estímulo que actuó sobre mi sentido. Es como un eco, como un residuo que queda. ¿No? Están tocándome la mano, están tocándome la mano. Ya no me tocan la mano, pero durante un segundo yo lo sigo sintiendo igualito, como que estuvieran tocándome. Es como un residuo sensorial. ¿Cuánto tiempo conserva esa información? La memoria sensorial, 1 segundo. La memoria sensorial icónica, visual. La memoria sensorial ecoica, auditiva, etcétera. Porque la memoria a corto plazo también se le llama memoria inmediata. Guarda la información que necesitamos en el momento. Ojo, la memoria a corto plazo o memoria inmediata se le llama memoria de trabajo. La memoria a corto plazo o inmediata también le llama memoria de trabajo. Es la que más chambea, es la que más trabaja. Guarda la información que necesitamos. Y en el momento presente tenemos que estar guardando información y eliminando, guardando información y eliminando, guardando, porque no es algo que estamos utilizando en el ahora. Me explico. Profesor, la memoria a corto plazo o inmediata conserva información por cuánto tiempo? 18 segundos. Conserva información durante 18 segundos. La sensorial, 1 segundo. La memoria a corto plazo o inmediata, 18 segundos. Conserva la información. Subo al micro, ya para trasladarme a la universidad o a la pre. Subo al micro. Ojo, veo la escalera de la puerta, ¿cierto? Veo el rostro del chofer. Me agarro en el pasamanos, ¿no? Me agarro en el pasamanos. Atención. La información que he captado, las escaleras al subir la puerta, el rostro del chofer, el pasamanos, esa información durante 18 segundos la retengo, porque es memoria a corto plazo. Durante 18 segundos esa información que estoy viviendo en estos momentos, lo conservo en mi mente 18 segundos. Pero luego, pregunto, ¿es necesario retener más tiempo el rostro del chofer? ¿Es necesario retener durante más tiempo las escaleras de la puerta que he pisado para subir al auto? ¿Es necesario retener durante más tiempo el pasamanos en el que me estoy cogiendo o esa información ya la debo olvidar? Profe, ¿para qué voy a querer almacenar un tiempo prolongado el rostro del chofer? De repente nunca más lo vuelvo a ver. Es más, yo ya voy a bajar. Me voy por la puerta. Entonces, ojo, memoria a corto plazo o memoria inmediata. Permite conservar información durante 18 segundos. Si la información ya no la vamos a utilizar, bueno, la olvidamos. Y si la información la vamos a volver a utilizar, entonces tengo que pasarla necesariamente a la memoria a largo plazo. Si es información que voy a utilizar dentro de algunos minutos, si es información que voy a utilizar dentro de algunas horas, esa información hay que retenerla por un tiempo más prolongado. Entonces tiene que pasar a la memoria a largo plazo, también llamada memoria mediata. Es aquella memoria que permite conservar información durante minutos, permite conservar información durante horas, durante semanas, meses, años. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo puede ser procedimental. Puede ser procedimental. Esto se afecta mucho en el Alzheimer. Las personas con Alzheimer afectan su memoria a largo plazo, procedimental. Ya no recuerdan cómo abotonarse la camisa. Ya no recuerdan cómo abotonarse la camisa, cómo amarrarse los zapatos.
conductas que antes realizaban mecánicamente, ¿no es cierto? Tantas veces lo habían hecho, resulta que ahora no pueden hacerlo. Ya se ha olvidado cómo abotonarse la camisa, ya ha olvidado cómo amarrarse el pasador. Está fallando su memoria a largo plazo procedimental. Procedimental. Profe, y la memoria a largo plazo, declarativa, puede ser episódica. La memoria episódica, tú recuerdas ciertos episodios con exactitud, ¿no? Cuando celebraron tus 15 años. La chica dice, porque han pasado eso hace ya más de 8 años y yo recuerdo con exactitud todo lo que ocurrió en mis 15 años, memoria episódica, ¿no? Ese episodio lo recuerdas con exactitud, memoria episódica, a largo plazo episódica. Porque la memoria semántica es cuando almacenamos información durante un tiempo prolongado, pero significativa. Porque yo estudié en el colegio la teoría de la evolución de Charles Darwin. Han pasado ya algunos años y yo recuerdo con exactitud, porque yo expuse sobre ese tema. Y recuerdo con exactitud en qué consiste la teoría de la evolución. Eso es memoria semántica. A largo plazo, inmediata pero semántica. Significado. Acá interviene la lógica. Y terminamos. Alteraciones de la percepción, alteraciones. La amnesia es la anulación del recuerdo. Y el predominio de la amnesia es la anulación del recuerdo. Hay amnesia retrógrada y hay amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la amnesia de evocación. Y la amnesia anterógrada es la... Tanto la amnesia como la hipermnesia. ¿Qué considera? El recuerdo. En la amnesia no recuerdo nada. Y en la hipermnesia recuerdo todo. Entonces, la amnesia y la hipermnesia son trastornos cuantitativos. Cantidad. Son trastornos cuantitativos. Cantidad. En la amnesia no recuerdo nada. ¿Cuánto recuerdas? Nada. Amnesia. Y la hipermnesia. ¿Cuánto recuerdas? Todo. Llama hipermnesia. Son trastornos cuantitativos de la memoria. Profesor, ¿y la paramnesia? La paramnesia son trastornos cualitativos. Cualitativos. En la paramnesia no es cantidad del recuerdo. En la amnesia el problema es el reconocimiento. No es que no pueda evocar. En la paramnesia es que yo recuerdo, el problema es que lo que recuerdas nunca lo has vivido. O sea, falla la identificación del recuerdo. Tú crees que es lo que estás recordando, pero en realidad no lo estás recordando porque nunca lo has vivido. En la paramnesia hablamos de un trastorno cualitativo de la memoria, donde falla el reconocimiento, la identificación. Son los falsos recuerdos. La paramnesia son los falsos recuerdos. Por ejemplo, ojo, y aquí terminamos para ver las preguntas. El piloto realiza un aterrizaje, se golpea la cabeza. Se golpea la cabeza, lo llevan al hospital. Y en el hospital, él después de 3 días reacciona, porque había quedado en estado inconsciente. Y cuando despierta al tercer día, comienza a contar el piloto, comienza a contar y a narrar cosas que no ha vivido. Que cayó en el centro de la jungla, que fue capturado por una tribu de hombres semisalvajes, que lo tuvieron prisionero algunas semanas, que ya lo iban a sacrificar a sus dioses, que logró escapar con... Dios mío, comienza a contar todos esos hechos, a narrar cosas que no ha vivido, pero es lo producto del golpe,
que ha sufrido en la cabeza, está presentando paramnesias, falsos recuerdos. Sigue contando, sigue narrando esos hechos, pero en realidad no los ha vivido. Pero él los recuerda como si los hubiera vivido. Está confundido, producto del golpe. Está viviendo paramnesias, falsos recuerdos. Profesor, Escucho. en ese caso también se involucraría también a las personas que cuando tienen un accidente automovilístico y no se acuerdan de cómo es que se accidentaron. ¿Eso se podría integrar en ese aspecto o no? O cuando no se acuerdan de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sería amnesia. No, si no recuerdan lo que ocurrió, es una amnesia. Ya, si producto del golpe no recuerdan, es una amnesia. Ahora, si no quieren recordar porque es traumático, es una amnesia, pero lo que causa el olvido es represión. No quiere recordar, pues es una experiencia traumática, recordar esos hechos, ¿no es cierto? Falleció un familiar, yo estaba manejando. No recuerdo lo que ocurrió, pero puede a veces ocurrir esto por represión. Ya no quieres recordar. Es una amnesia psicológica, a veces ocurre. ¿Ya? Pero las paramnesias es que tú recuerdas cosas, pero que nunca has vivido. ¿Ya? Recuerdas cosas, pero que nunca has vivido. ¿Ya? Ojo, no confundir que tú inventas con las paramnesias. Ya en la paramnesia tú estás completamente seguro, crees que has vivido eso, pero en realidad no forma parte de tu pasado. Muy bien, vamos a ver entonces, por favor, las preguntas. Ya vamos a ver las preguntas. Atención. Atención. Ojo, cuando el alumno dice, profesor, me da la impresión de que ya antes hubiera escuchado, me da la impresión de que ya antes hubiera tenido esta experiencia. Déjà vu, lo ya vivido. Pero dices, me da la impresión de que ya antes hubiera escuchado esta calle. Profe, me da la impresión de que ya antes hubiera caminado por esta calle. Ya nunca he estado en este país, pero me da la impresión de que ya antes hubiera caminado por acá. ¿No? El déjà vu, lo ya vivido. ¿Ya? Pero tú dices, me da la impresión. ¿Ya? Eso es el déjà vu. Muchas personas hemos tenido déjà vu. No hay una explicación todavía precisa al respecto. Hasta Platón ya hablaba del déjà vu como la reencarnación del alma. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Es la actividad reactiva consciente. Porque los estímulos físicos impresionan, aquí está, aisladamente a receptores sensoriales, enviando información eléctrica a un centro de la corteza. Todo es aisladamente y a un centro. Dulce, frío, duro. Estamos hablando de... La sensación. Pregunta 1. Pregunta 1. Avión. Son datos aislados. Son datos aislados. 1A, sensación, avión. Impresionan aisladas. 2. Personaje clásico. Las fuentes de la información que hoy poseemos sobre el mundo externo en 5 sentidos. Aristóteles. 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 Algunos lo consideran padre de la anatomía comparada. 2. Dado. Aristóteles. 3. Estructuras conformadas por las vías aferentes a los impulsos sensitivos. Bueno, Vías de conducción. Vías de conducción. Vías de conducción. 3, avión. 3, avión. Pregunta 4. Pregunta 4. El órgano sensorial de la sensación, visión, es, ¿no?, el órgano sensorial. El área de la corteza cerebral que procesa las sensaciones visuales, ¿cuál es? Ah, no, acá dice, perdón, dice el órgano sensorial, o sea, el órgano receptor. Es el globo ocular.
4, barco. Estamos hablando del órgano receptor. ¿No? El órgano receptor es el globo ocular. ¿Ya? Ahora, de manera precisa, por favor, ¿cuáles son esos receptores del sentido de la visión? Los conos y los bastones. ¿Ya? Los receptores, las células son especializadas, los conos y los bastones. El órgano sensorial es el ojo. Y las células especializadas para captar los colores, los conos. Y para captar el blanco y el negro, los bastones. Ya, no te olvides. 4, alternativa barco. Pregunta 5. El órgano sensorial de la sensación, olfacción. Cavidad nasal superior. Nasal superior. Gracias. Pregunta 5, alternativa casa. Gracias. 6. El órgano sensorial de la sensación táctil. La piel. La piel. Los receptores para el sentido del tacto se encuentran en la piel. Se encuentran en la piel. 6, barco. Todo eso está precisado en el libro. Hay un cuadro, por favor. Pregunta 7. Después de comer maní, siento sed. La sensación que experimento es Senestésica. Gustativa. Senestésica. senestésica. Ojo, es gustativa. Yo digo, siento salado, siento amargo, siento dulce, ¿no? Eso es gustativa. Pero acá dice, siento sed, y la sed es una sensación senestésica, el estado general del organismo. El organismo necesita agua. Por eso siento sed, sensación senestésica, visceral. Por favor, pregunta 7, alternativa casa. Pregunta 8. Principio de la percepción. Siempre en toda percepción yo agrupo así los estímulos provenientes de la realidad en un primer plano y en un segundo plano. Figura y fondo. Figura y fondo. Figura y fondo. Estoy leyendo mi libro, las letras, allí centro mi atención, es la figura. Y las hojas en las que está escritas las letras, bueno, las hojas son el fondo. También percibo la hoja, pero en segundo plano. Figura y fondo es uno de los principios más usados en la percepción. Principio de agrupamiento. 9. Tendencia donde se perciben figuras simples, armoniosas y en su mejor forma. Siempre busco, hay una ley que hace que yo busque la mejor percepción, la mejor forma, la mejor figura. Pregnancia. Pregnancia, por favor. El profesor hace un círculo con su plumón en la pizarra. El círculo no está perfecto, pero yo lo veo perfecto. Por el principio de la pregnancia, siempre buscamos la mejor figura, la mejor forma, la más simple. Ya veo el círculo. Pregunta 10. Percepción de estímulos parecidos como una unidad en su totalidad. Ojo, otro principio de agrupamiento. Los estímulos que más se parecen, los tiendo a agrupar. Pregunta 10. Semejanza, semejanza. Pregunta 10, semejanza. Por favor, la semejanza lo podemos percibir, ya, la semejanza lo podemos percibir acá. ¿No es cierto? Vemos una W, no como una W. Profe, ¿por qué veo la W? Porque he agrupado por su semejanza todos los círculos de color negro. Todos los círculos de color negro. No los he agrupado por su parecido, forma y color. Pero también acá podemos ver la figura y el fondo, ¿no? Si centro mi atención en los círculos que están de color negro, ojo, es la figura. Y lo demás vendría a ser el fondo. ¿Ya? También vemos, además de la semejanza, la figura y el fondo. En realidad, los principios de la percepción se van complementando y pueden aparecer varios a la vez. Varios a la vez. Continuamos con las fijas. Pregunta 10, ya hemos dicho, es la semejanza. 10, avión. 11, tendencia a ver formas incompletas como si eran completas.
Cierre. Cierre. Principio del cierre o clausura. Principio del cierre o clausura. ¿Estamos de acuerdo? Ya también hemos explicado este principio, no, la letra G no está completa, pero lo vemos como la letra G. Vemos como la letra G, por el principio del cierre o clausura. Continuamos con las fijas. 12. Tendencia a agrupar elementos bajo una misma dirección. Continuidad. Continuidad. Si veo una onda, no, una parte de la onda, la tapo, sigo viendo la onda por la continuidad. Si veo una onda, como del mar, dibujo una línea en la pizarra. Ya, una partecita, con la mota tapo una partecita de la onda, de la línea. Sin embargo, yo sigo viendo la onda por el principio de la continuidad. Mi percepción sigue la dirección lógica, sigue la dirección esperada. No rompe la dirección lógica, sino la continúa. Principio de la continuidad. Pregunta número 13. Tendencia a ver un objeto de la misma forma, color y tamaño, a pesar que es deformado por un espacio tridimensional. Constancia, por favor, mira, constancia. Ojo, y se me cae el plumón. Ya se me cae el plumón. No, yo me agacho para recoger el plumón y no, el alumno que está delante, cuando me ve desde esa posición, desde esa posición, Profesor, te le corta su audio. ya, ojo, el alumno ve mi rostro deformado. Ya por la posición, yo me he agachado a recoger el plumón. Ojo, por la posición, pero el alumno no se deja engañar. Y por el principio de la constancia, él corrige inmediatamente y me sigue viendo el rostro como él me conoce. Constancia en la forma. A veces, por el movimiento, por las posiciones, parece que los objetos se deformaran, pero no es así. Inmediatamente, por el principio de la constancia, lo sigo viendo con la misma forma. Constancia en la forma, constancia en el color, constancia en el tamaño. La realidad permanentemente me va a querer engañar, pero este principio de la percepción va a corregirla. Constancia, constancia. Pregunta número 14. Pregunta número 14. Percepción equivocada que altera la verdadera imagen de un objeto, dándole una que no le corresponde. Ilusión. Ilusión. Ya es la tiza que el profe se acerca a la boca y el alumno lo ve como un cigarro. Es la tiza, pero el alumno lo percibe como un cigarro. El alumno ha tenido una ilusión, una percepción equivocada, no, una percepción distorsionada. Oye, yo lo vi como un plumón, yo lo vi como un cigarro. Bueno, por momento tuviste una ilusión. 15. Falsa percepción, que consiste en captar algo cuando en realidad no hay objeto. Alucinación. Nadie me habla y escucho lo clásico, alucinaciones auditivas. Incluso hay alucinaciones táctiles. El alcohólico crónico siente que las hormigas están caminando por su cuerpo. Él siente que las hormigas las tarántulas están caminando por su cuerpo. Él lo siente. Hay también alucinaciones táctiles. 16. ¿Cuál de los siguientes elementos no genera un episodio alucinatorio? Comer en exceso chocolate. Comer en exceso chocolate. 16, éxito. 16, éxito. 17. Constituye el registro de la información y se denomina. Constituye el registro de la información y se denomina. Fijación. Fijación. Captación
o codificación, como quieras llamarle, fijación, captación o codificación. 17 casa. 18 es la capacidad de llevar a la conciencia la información conservada. Puede ser de manera voluntaria, bueno, actualizar la información almacenada en la conciencia, a eso se le llama Evocación. evocación, si tú quieres. También se le llama recuerdo, o si tú quieres, también se le llama recuperación. 18, avión. 19, un astronauta que luego de regresar a la Tierra visita Machu Picchu por primera vez y afirma que ya estuvo allí. Sufre de paramnesia, falsos recuerdos, paramnesia. Y 20, es un mecanismo inconsciente por el cual olvidamos aquello que no nos agrada o causa dolor. La Represión. Cuando fue ultrajada por represión. Es el olvido por represión. 20, éxito. 20, éxito. Ya un ratito voy a registrar la asistencia. Ya un minutito voy a registrar la asistencia. Voy a ver si me recuerdo cómo se hace esto. Muy bien. Aquí está. Vamos a descargar la lista de asistencia. Se ha descargado. Se ha descargado. Gracias. Ya la asistencia. Muy buenos días. Gracias por la participación. A seguir esforzándonos y a seguir estudiando. Hasta la próxima semana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hasta luego. Buenos días. Chao Joaquín, chao Eduardo. Muy buenos días. Chao Niurka. Hasta la próxima. Chao Alessandra. Buenos días.